Listo, vamos a comenzar. Dime cuándo empiezas a grabar. Listo. Espérame un segundo. Sí, ya está grabando. Ok, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Sean muy bienvenidos a este Aprende desde casa, donde vamos a hablar de riqueza, de pobreza y de cómo mantener el control de nuestras finanzas personales en esta cuarentena. Hoy les traemos a alguien muy especial, Rodrigo Castro. Es mi hermano y también, bueno, ya ha sido orador en este programa. Y bueno, en nombre del Rotary de Club Somos Global, les damos la bienvenida a Aprende desde Casa, que es un espacio diario de aprendizaje colectivo donde traemos diferentes expertos de toda América Latina y de Estados Unidos para ustedes, para que se la pasen bien en esta cuarentena, para que aprendan, crezcan, se unan y conozcan de diferentes temas. No es necesario haber estudiado algo para interesarse de ese tema y más en estos días donde todos estamos reaprendiendo. Así que quiero presentarles a Carlos Rodrigo. Carlos Rodrigo es economista de la Universidad de los Andes y es el fundador de Estrategias de Inversión Pro, una empresa dedicada a todo el tema de consultoría y de realización de estrategias de compra de mercados de valores. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos los que están por acá. Saluda a Nicolás, Dairo Valderrama, Sandra Alegría desde el Club Rotarac Plaza de la República de México, Pabellón, y bueno, sabemos que todos están allá en sus casitas, así como Nicolás, con ganas de aprender, muy ansiosos, Jairo Martín y todos los amigos que siempre se conectan. Así que adelante, Rodri, y la palabra es tuya en esta audiencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como efectivamente, bueno, Charlie ya me hizo la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es, bueno, una pequeña explicación sobre nosotros. Como decía Charlie, mi nombre es Rodrigo Castro. Yo actualmente soy el presidente de Rotary Club Sogamoso Global. Nosotros somos la organización que ya lleva realizando prácticamente durante un mes este tipo de charlas, ¿sí? Cada día a las 3 estamos haciendo una charla y, bueno, si se pierden alguna, pueden disfrutarla en el canal de YouTube, ¿sí? Rotary es una agrupación internacional de 1.200.000 amigos, socios, hermanos, que nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos y para hacer un mundo mejor, para entre todos generar un impacto positivo en el mundo. Realmente estamos en distintos países del mundo, es más, veo amigos desde Argentina, México, creo que desde Perú también nos están viendo, entonces un saludo para todos. Eh, de hecho, nuestro club también hemos estado trabajando muy fuerte respecto a la crisis del COVID, entonces también hay muchos presidentes del club que nos apoyaron a sacar adelante una gran subvención, entonces también muchas gracias para ellos y un abrazo. Bueno, además de ser presidente de este club rotario, yo soy el director de Estrategias de Inversión Pro. En Estrategias de Inversión Pro lo que hacemos es que a través de modelos matemáticos, econométricos y estadísticos, con inteligencia artificial, nosotros compramos y vendemos posiciones de derivados financieros automáticamente en los mercados asiáticos y europeos, ¿sí? Realmente lo que yo hago es utilizar un gran número de matemática de finanzas para optimizar modelos de 20 a 100 años. ¿Listo? Entonces, eso es respecto a lo que yo hago. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre finanzas personales. Pero pues, ¿qué es lo que pasa? La persona que realmente expone o que se hace acá en esta silla, pues tiene que entregarle un plus valor a las personas que lo escuchan, ¿sí? Hay que ir más allá de las finanzas personales, no es solamente hablar de los ingresos, los gastos y el presupuesto. Por eso es que en esta charla lo que yo quiero hablar, obviamente vamos a hablar lo básico, pero también hay que ir más allá. Entonces, vamos a hablar sobre las trampas de la pobreza, es decir, porque a veces así trabajamos 50 años, siempre seguimos en un estado de pobreza o en un estado de vulnerabilidad. Vamos a hablar sobre costos marginales y rendimientos marginales, que son claves si queremos tener o una empresa o si queremos llegar a tener altos ingresos. Y también vamos a hablar sobre la crisis de los 40 años. Si ustedes tienen un hijo y tienen más de 25 años, seguramente van a tener una crisis económica entre los 40 y los 45 años.
Y bueno, también vamos a hablar sobre distintos aspectos a largo plazo, como son las pensiones. Si ustedes tienen menos de 35 años, seguramente ya no alcanzarán a pensionarse, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, no solamente que sea lo básico, sino explicar detalladamente cosas más avanzadas y que pues podamos usar este tiempo de cuarentena para reflexionar, para pensar si sí estamos llevando unas buenas finanzas, sobre todo a largo plazo, o realmente estamos en la dirección que no es. Realmente tenemos malas finanzas y pues es hora de un cambio. Bueno, entonces, bueno, una pequeña propaganda comercial de 60 segundos antes de empezar. Tal vez algunos de ustedes recuerden, pero el 7 de abril yo realicé otra sesión como esta, que era cómo afrontar la próxima crisis económica. Las personas que la recuerden, y lo voy a hablar en 60 segundos, recordarán que hablamos de muchos temas y hicimos como unas 20 predicciones y la gran mayoría de esas predicciones ya se cumplieron, ¿sí? Hablamos sobre la recesión, actualmente China ya está en recesión, perdió casi el 7% del Producto Interno Bruto, Estados Unidos también retrocedió el 5% prácticamente. Hablamos del desempleo, que iba en Estados Unidos era normalmente 200.000 peticiones de subsidio, pasó a 3.200.000, luego pasó a 6.600.000 y se estima en este momento que hay alrededor de 26 millones de personas desempleadas solamente en Estados Unidos. En Colombia también se disparó y en prácticamente todos los países del mundo. Hablamos de impuestos, deuda, de tasa de interés, de impuestos para las personas que son de Colombia. El ministro Carrasquilla, que no es precisamente la persona más amada de nuestro país, el día de hoy va a sacar como un nuevo decreto de emergencia, entonces para que las personas que, bueno, tengan un negocio también estén como preparados. También la alcaldesa de Bogotá sugirió un impuesto a la riqueza, ¿sí? Y el alcalde de Medellín también empezó a hablar sobre impuestos para sostener esta crisis. También hablamos de la deuda. Colombia ya pidió un préstamo por 11.000 millones de dólares en deuda. Y también hablamos de la tasa de interés. La tasa de interés cayó, como efectivamente habíamos dicho que iba a hacerlo, y seguramente va a seguir cayendo un poco más. También hablamos de pensiones y cesantías. Si ustedes tienen un tío o su papá cotiza para pensión, seguramente se dio cuenta que perdió dinero. En esencia, esa es la forma de verlo, ¿sí? Todas las pensiones perdieron dinero y seguramente, y de hecho no seguramente, por matemática, las pensiones de las personas jóvenes perdieron mucho más que de las personas de edad. Bueno, también hablamos del cese pago de arriendos. El gobierno sabe que, bueno, si yo tengo el negocio cerrado, no puedo pagar arriendo, o si mi empresa o mi trabajo, pues, me mandó a mi casa, pues tampoco puedo pagar el arriendo, entonces han sacado distintas leyes para que las personas se pongan de acuerdo para el pago de sus arriendos y sus obligaciones bancarias. Y finalmente, a pesar que hay más cosas, también hablamos sobre que habían personas que querían invertir en petróleo. Y el consejo que se dio en ese momento era que no era muy sabio invertir en petróleo porque no se conocía qué iba a pasar, ¿sí? Pero que la mejor forma de invertir en petróleo sería comprando acciones de Ecopetrol. Pues resulta que las acciones de Ecopetrol pues han perdido más o menos el 8% en este mes, pero tengan en cuenta que el petróleo Brent perdió el 75% y como varios de ustedes habrán visto, el futuro del petróleo WTI perdió el 300% el 20 de abril, ¿sí? Entonces realmente sí era más sabio invertir en Ecopetrol que en estos otros derivados. ¿Por qué? Por ejemplo, las personas que son en México o en Colombia o bueno, en otros países de Latinoamérica, saben que el precio de la gasolina está condicionado al precio del petróleo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué si el petróleo bajó, la gasolina sigue prácticamente igual? ¿O por qué si el petróleo bajó, la acción de Ecopetrol de las petroleras no varió tan duro? Bueno, esa sí es si al final alguien hace esa pregunta, pues la vamos a responder, ¿listo? Pues ya que es un tema un poco alejado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ya entrando en el tema en sí. La pregunta es ¿por qué es importante hablar sobre las finanzas personales? Antes de empezar, a mí siempre me gusta como explicarlo, lo primero porque algo es importante y después paso por paso hasta llegar al final. Entonces, ¿por qué es importante hablar de finanzas personales? Tres razones muy sencillas de por qué esto es importante. La primera es que, bueno, realmente la crisis o la cuarentena o este periodo que estamos viviendo nos hizo darnos cuenta la mayoría de las personas que tal vez nuestras finanzas no eran tan buenas como esperábamos.
que tal vez nuestro negocio no era tan sólido, que nuestros ahorros no eran tan grandes, que la verdad dependemos fuertemente de nuestros trabajos o de nuestros jefes y que realmente somos vulnerables y eso está bien que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque así podemos ver qué cosas podemos cambiar, ¿sí? Pues una vez que ya nos hemos dado cuenta que estamos o vulnerables o en una situación crítica. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque realmente el dinero, las finanzas personales y los gastos es un tema que es universal para todos. ¿Sí? Nosotros podemos ser de distintas profesiones, podemos ser economistas, matemáticos, ingenieros, físicos, biólogos, bacteriólogos, geólogos, pero realmente el dinero es una cuestión que nos normaliza a todos, que es de interés para todos. Entonces, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el género, no importa la orientación política, el dinero es fundamental para nuestra sociedad. Entonces, por eso es que es bueno que todas las personas, independientemente de ciertas características, tengamos mucha atención sobre el dinero. Y bueno, la tercera razón, que si ustedes ven la presentación es un bote, es tal vez la razón más importante. Las personas, querramos o no querramos, somos como un bote en la mitad del mar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros somos un bote en la mitad del mar y nunca nos ponemos un objetivo, nunca decimos, vamos a ir hasta la otra isla, pues ¿qué va a pasar? Que la marea nos va a llevar de un lado para el otro toda la vida, ¿sí? Y eso es un gran problema, porque entonces si pasamos así 10, 20, 30, 40 o 50 años, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Mientras que si en algún momento decimos, mire, yo quiero ir hacia la otra, hasta el otro lado, a la otra orilla, quiero llegar hasta tal punto, tal vez no lo logremos, ¿sí? Obviamente que ojalá quisiéramos que lo lográramos. Tal vez no lo logramos, pero si al menos nos pusimos la meta, podemos ver, bueno, en qué hemos fallado, qué podemos mejorar, cuánto nos falta, cuánto tiempo hemos gastado. Entonces, esa es una razón. Y otra razón es que, bueno, cada bote es distinto, ¿sí? Las personas tenemos ciertas preferencias o ciertas características distintas. El plan económico mío no puede ser ni igual al de mis papás, ni al de mi hermano, ni al de mi tío, ni al de mi primo. Tiene que ser un plan económico individual. Y uno diría, bueno, ¿por qué? La razón es muy simple. Porque es que las personas tenemos distintos gustos, distintas preferencias. Estamos dispuestos a trabajar más o menos que otras personas. Tenemos ciertas habilidades, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, no les gusta montar una empresa. Hay otras personas que quieren montar una empresa así no sepan de qué, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo que cada uno haga personalizadamente y que cada uno lo piense según sus necesidades, sus preferencias, según lo que ha estudiado y según qué habilidades tiene. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, como les decía, a mí me gusta como explicar muy bien todo qué es lo que voy a hacer para que pues esto no se vuelva algo un poco divagatorio, ni que precisamente no nos perdamos en la mitad del mar, como estamos diciendo. Entonces, esta charla realmente se centra en tres cosas. La primera, siempre yo procuro hablar de lo más simple a lo más complejo. Lo primero, que es lo más simple, ingresos, gastos y acumulación de trabajo y capital. Más que todo, lo importante es la acumulación del trabajo y capital. Eso realmente es lo que define si una persona a largo plazo, al menos, va a llegar como a un nivel en el que pueda obtener riqueza, ¿sí? Eso es supremamente importante, entonces, eso es algo muy, muy clave. Después vamos a hablar de ahorro, deudas, inversión. Esto lo vamos a hablar un poco más rápidamente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, realmente lo importante acá es a largo plazo. Lo importante no es decirles, mire, tienen que ahorrar 10%, no. Lo importante es que ustedes sepan cómo a largo plazo realmente es que se necesitan hacer las cosas para salir de una trampa a la pobreza. Y la última parte, que es la parte más interesante tal vez de esta charla, son las finanzas en el largo plazo. ¿Qué quiere decir finanzas en el largo plazo? Es que cuando ustedes tengan 50, 70, 80 años, puedan decir, bueno, miren, tuve una vida plena, construí esto, no tengo necesidades, pude asegurar la educación de mis hijos, no tengo por qué aguantar penurias. Entonces, eso es muy, muy importante. Vamos a hablar de tres cosas en ese aspecto.
La primera es la de la pensión, porque las personas que tengan más o menos 33 años ya no alcanzan a pensionarse o seguramente no alcanzarán a disfrutar la pensión. La segunda es lo que se conoce como la crisis de los 40 años. Si ustedes tienen 25 años y ya tienen un hijo, seguramente van a tener una crisis económica a los 40 años. Y el último tema, que tal vez es lo más importante de toda esta charla, es sobre la trampa de la pobreza. ¿Por qué? Ese tema literalmente resume todo lo que les voy a hablar el día de hoy y aparte da un caso práctico de los temas de la trampa de la pobreza. Y no solamente no es la trampa de la pobreza como las personas que viven con 200.000 o 300.000 o 500.000 pesos, no. Es también las personas que, bueno, trabajan toda la vida, 35 años, 40 años, y realmente nunca llegan a obtener un estado de riqueza. Entonces, en esta última parte, en esas últimas dos diapositivas, vamos a resumir todo este trabajo, que es como lo más esencial y lo más práctico de esta presentación. Bueno, lo primero, como les decía, siempre hay que hablar de lo más básico para así poder hablar de lo más complejo. Lo primero que vamos a hablar es hablar de los ingresos. Obviamente, los ingresos son el dinero disponible que tenemos cada mes. Ahí no hay tanto pierde. Sin embargo, es importante conocer los ingresos. Y eso puede parecer algo trivial, ¿sí? Porque ahora hay gente que dice, no, pues mis ingresos son solamente lo que a mí me pagan cada mes y ya. No. No, ¿por qué? Porque en Colombia el 50% de la población trabaja en la informalidad, ¿sí? Es decir, un 50% de la población o en cualquier momento puede ser despedido o pueden variar sus ingresos o si no salen a vender, simplemente no tienen ingresos. Entonces, puede que eso parezca algo súper trivial, pero tenemos que ver cuánto es el dinero disponible y no solamente el nuestro, sino en nuestro hogar. Si somos 3 personas las que trabajamos, pues es la sumatoria de los ingresos de esas 3 personas. ¿Por qué? Porque a veces en momentos de crisis, a pesar que somos una misma unidad familiar, solamente cuentan los ingresos de uno para hacer los pagos. Entonces eso es súper importante. Cuando ya sabemos qué ingreso disponible tenemos, tanto si somos empleados como si manejamos una empresa, lo importante es saber cuál es mi punto de equilibrio, cuál es mi ingreso medio y cuál es mi ingreso total. ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? Porque nosotros tenemos que saber cuánto es lo mínimo que tenemos que vender o cuánto es lo mínimo que tenemos que producir para salir adelante. Si nosotros realmente no sabemos ni siquiera esa concepción, de ahí para adelante, cualquier tipo de conocimiento de finanzas personal, pues no va a servir de nada. Entonces, súper importante saber el punto de equilibrio, ¿sí? Y bueno, a veces las personas creen que eso es para las grandes empresas, no. Si una persona literalmente vende en la calle, tiene que saber cuánto es el punto de equilibrio para mantenerse al menos en esa situación, al menos para no empezar a empobrecerse incluso más, ¿sí? Entonces es para la persona que trabaja en la calle, para la persona que hasta ahora quiere abrir un negocio, para la persona que ya tiene su negocio y obviamente para una empresa grande. Entonces esto es súper importante. Lo tercero es que cuando ya sabemos sobre nuestros ingresos, ahí sí podemos buscar aumentar nuestros ingresos. A veces las personas que tenemos una empresa, sabemos que a un producto le ganamos más, para hacerlo así muy, muy sincero. Bueno, si sabemos que le ganamos más a ese producto, pues intentemos aumentar las ventas de ese producto, ¿sí? Por eso es que es tan importante primero tener la información y ahí sí poder plantear un plan económico para aumentar esos ingresos. Bueno, estas 3 cosas pueden parecer un poco triviales. Sin embargo, bueno, yo, como les dije, yo estudié economía en la Universidad de los Andes y a veces cuando uno coge todas esas teorías, se da cuenta que hay unas cosas que se llaman las trampas de los ingresos. ¿Qué son las trampas de los ingresos? Son a veces concepciones erradas que tenemos las personas sobre nuestros ingresos y que desafortunadamente nos anclan a la pobreza, ¿sí? Eso parece muy, muy curioso. De hecho, bueno, yo identifiqué 4 trampas, entonces vamos a explicarlas. La primera es la más simple hasta la más compleja. Bueno, la primera trampa es la más simple de todas, que es la trampa de la inflación. Para las personas que sean de otro país, no sé cómo funcionará allá, pero en Colombia cada año, más o menos en diciembre, siempre sale con la lucha de cuánto tiene que aumentar el salario mínimo.
todos los años desde que yo tengo memoria salen con esa discusión y esto es algo realmente muy curioso porque lo que aumenta el gobierno por decreto el salario mínimo, entonces nosotros pasamos de 100 a 103, a 106, a 109, etcétera, 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 realmente lo que hace es que le genera un perjuicio a la sociedad, ¿sí? Las personas, o que tengamos una empresa, o que también tengamos que pagar administraciones de apartamentos, nos hemos dado cuenta que realmente subir el salario mínimo no genera ningún beneficio, al contrario, genera desempleo, genera ciertas características que son muy, muy negativas y de hecho esto se ha evaluado económicamente de una forma muy, muy amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, digamos a una persona le suben el salario mínimo, pero en eso te va a subir el arriendo, los servicios y la alimentación, además del transporte. Entonces, esa es la primera trampa. Inclusive, la barrita azul clara es, bueno, ¿cuánto te dicen? Ay, te subió el 5%, pero realmente la otra barra azul, azul celeste, es, realmente tú antes estás perdiendo dinero, ¿sí? Entonces, es tal vez la más simple de todas las trampas, pero a veces tampoco nos damos cuenta de ella. La segunda trampa es que más ingresos, desafortunadamente, se terminan convirtiendo en más gastos. Eso también ha sido muy, muy estudiado en economía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la barra azul más clara es cuánto ganamos, la barra azul un poquito más pequeñita es cuánto gastamos y la barrita roja es cuánto ahorramos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos si nosotros ganamos 1.000.000 de pesos al mes, te ganamos 1.000.000 de pesos y gastamos 980.000 pesos, ¿sí? Es decir, ahorramos solamente 20.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Inclusive si nuestro salario va aumentando por alguna razón, pasa de 1.000.000 a 3.000.000 a 5.000.000, las personas, lo que se ha mostrado estadísticamente, es que las personas siguen gastando lo mismo. Entonces, a pesar que usted reciba 5.000.000, se gasta 4.980.000 y sigue ahorrando 20.000 pesos. Y esto uno podría decir, no, es algo estúpido o es algo que no tiene mucho sentido, pero esto pasa casi el 90% de las veces. Las personas, en vez de ahorrar, lo que hacemos es que aumentamos nuestros gastos, ¿sí? Antes almorzábamos y valía 15.000 pesos, hoy almorzamos todos los días y vale 50.000 pesos. Y siempre llenamos como ese espacio o ese dinero que nos queda extra. Y acá pasa algo muy, muy curioso. En economía también se han dado cuenta que las personas que ganan el baloto, la lotería o cualquier tipo de premio, al cabo de 5 años son más pobres que antes de ganar el premio. Y eso uno dice, pero ¿por qué? O sea, porque entonces la pobreza ya no es por la plata que yo recibo, sino es por cómo yo gasto esos dineros, ¿sí? Porque estas personas terminan más pobres, bueno, porque terminan, en vez de capitalizar esos recursos, los malgastan en actividades que se deprecian muy, muy rápidamente y de hecho depreciar es la palabra más importante en economía, la construcción de riqueza, o simplemente la malgastan en drogas o en cosas que realmente nunca se usan. Entonces es muy, muy común, de hecho, ya cuando alcanza algo el 90 por una tasa del 90% es porque es casi que todo el mundo, por decirlo así, que las personas terminan siendo más pobres después de ganarse la lotería. Y bueno, y ahora, además de eso, acá hay algo que es importante resaltar. Si ustedes ven a la parte derecha de la gráfica, hay una barra azul oscura y una barra gris, y otra barra azul oscura más grande y otra barra gris. Y ahí nuestras barras del ahorro son más grandes. Bueno, eso es lo que las personas deberían de hacer. En vez de gastar todo su ingreso, deberían de aumentar su nivel de ahorro, ¿sí? Y acá hay algo muy, muy importante. Si alguna vez ustedes escucharon la expresión, es que los ricos se hacen más ricos, sí, efectivamente los ricos se hacen más ricos, pero no es por culpa del gobierno, del sistema capitalista, de que los ricos se reúnen a la mitad de la noche para hacer planes, no. ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Porque a medida que aumenta la tasa de ahorro, ¿sí? Cada vez van a haber más ingresos proyectados. Entonces se vuelve un círculo virtuoso, ¿sí? Tú ganas 10 millones, solamente vives con 2 millones, entonces tienes 8 millones de pesos para ahorrar o para invertir. ¿Qué es lo que pasa? Esos 8 millones se van ahorrando a través del tiempo y se van reproduciendo. Y obviamente no es solamente para los ricos. Cualquier persona que procure tener unos ingresos altos y a la vez limite su gasto,
siempre, o bueno, va a entrar al menos en ese círculo de generar riqueza a largo plazo, ¿sí? Eso a las personas la verdad no nos gusta, porque la verdad no nos gusta ahorrar, pero esto es algo que matemáticamente se sostiene, y esto es porque ciertas personas llegan a ser más ricas que otras a lo largo del tiempo. Bueno, la trampa número 3 es un poco más complicada y se refiere a los rendimientos marginales constantes y a los costos marginales. Voy a intentar explicarlo, tal vez no es la mejor explicación, pero tal vez es la forma más fácil de entender. Piensen que ustedes tienen un empleo y en ese empleo ganan 1.000.000 de pesos. De alguna forma ustedes estudian o se preparan o hacen lo que sea y pasan de ganar 1.000.000 de pesos a ganar 2.000.000 de pesos. Es decir, crecieron el 100% sus ingresos. Piensen ahora que vuelven y hacen otra maestría, otro doctorado, otro diplomado, lo que sea, y ahora ya no ganan 2 millones, sino ganan 4 millones. Y piensen que vuelven a hacer otra cosa y ya no ganan 4 millones, sino 8 millones. ¿Qué es lo que va a pasar? Marginalmente cada vez es más probable que ustedes no puedan aumentar sus ingresos. Es decir, es comprensible que pasen de 1 a 2, pero ustedes no van a pasar de 8 a 16 ni de 16 a 32. ¿Por qué? Porque cuando las personas somos empleados, nuestros rendimientos marginales son decrecientes. Es decir, si yo llegué a ganar 4 millones, súper, pero pasar de 4 a 5 millones va a ser cada vez más difícil, y de 5 a 6 más difícil, y de 7 a 8 más difícil. De hecho, esto también es algo que es matemáticamente probado, no es algo así espurio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, existen decenas de razones por las cuales se explica esto. Una de las razones más simples es que realmente en Colombia las empresas son medianas o pequeñas. Es decir, no hay empresas lo suficientemente grandes como para que te puedan cada vez subir más y subir más el rango, ¿sí? O seguramente si tú llegas a ganar 16 millones, pues ya estás ganando más que el gerente, el dueño, el contador, el tesorero, etcétera. Entonces, ese es el problema de ser un empleado, ¿sí? Tus rendimientos marginales siempre van a ser decrecientes o van a alcanzar un punto máximo y ahí no van a subir más. Bueno, esa es una razón. Pero parece curioso, pero más importante que los rendimientos marginales son los costos marginales. Y esto es algo que es supremamente curioso. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren abrir un negocio y quieren tener éxito, o quieren que al menos matemáticamente puedan llegar a recibir grandes ingresos, solamente se necesitan dos cosas. Una es que tengan costos marginales constantes o decrecientes, o que esos costos marginales sean asumidos por un tercero. Esto es un poco extraño y a veces a las personas se les dificulta mucho entender este tema, así que les voy a dar como un ejemplo. En este momento, y también es un poco feo decirlo, muchas personas han perdido su empleo, inclusive antes del COVID. Por ejemplo, ¿qué personas habían perdido su empleo o que ya estaban en crisis? Las personas que normalmente tenían tiendas de barrio. ¿Por qué están en crisis? Porque llegaron de uno que usted es bueno y lo que sea, y atraparon a todos esos clientes y la tienda de barrio empieza a caer. ¿Por qué, por ejemplo, Netflix acabó con todos los sitios de video? Porque es más barato ofrecer ese producto por internet que a que tú tengas que comprar un local y alojar un mundo de películas para que las personas lo vean. Es decir, Netflix, Amazon, las agencias de viaje, las operadoras de seguros, ¿qué hicieron? Intentaron bajar totalmente esos costos marginales, ¿sí? Y por eso es que están, pues, por decirlo así, acabando con tantos negocios. Es algo un poco duro, a veces uno se da cuenta, uy, tenía mi negocio bien, lleva 20 años, pero ¿qué es lo que pasa? El éxito ahora ofrece ese mismo servicio que tú ofrecías antes, ya sea en el caso de, bueno, seguros, arriendos, lo que sea, y pues tú no puedes competir contra el éxito. ¿Por qué? Pues porque el éxito tiene costos marginales decrecientes y tú apenas puedes pagar tu local, ¿sí? Entonces, eso es algo súper, 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 súper claro. Casos de personas que se benefician con costos marginales constantes o decrecientes o asumidos por terceros. Por ejemplo, muy curioso, costos marginales asumidos por tercero es el caso de una persona que se dedica a la vida siendo youtuber.
parece un poco curioso, pero yo lo digo porque yo hablé con Julio Profe, que es precisamente uno de los youtubers más importantes de Colombia y de América Latina. Pues él literalmente, él hace el video y él de pasar de 1000 visitas a 1001 o de 1 millón a 2 millones o a 3 millones o a 5 millones, realmente no tiene ni siquiera ningún costo. ¿Por qué? Porque el costo es asumido por YouTube, ¿sí? Y de hecho, esa gente llega a ganar mucha plata, realmente entre 50 y 70 millones de pesos mensuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clave es que tienen costos marginales de cero, ¿sí? Eso es algo súper, súper clave. Cuando querramos abrir una empresa, cuando querramos abrir un negocio, siempre tenemos que ver los costos marginales. Eso es algo súper, súper clave, ¿sí? Porque puede que a veces nos ilusionemos con un negocio, inclusive nos vaya bien, inclusive ganemos 1, 2 o 3 o 4 millones, pero si los costos marginales son altos o alguien va a tener mejores costos marginales, en algún momento ese alguien que sí tiene costos marginales decrecientes nos va a expulsar, ¿sí? Vamos a quebrar y pues vamos a quedar realmente en una situación crítica, ¿sí? Entonces, súper importante si alguien tiene alguna pregunta, porque a veces no es muy fácil de entender, recuerden que al final de estos videos siempre realizamos una sesión de preguntas y respuestas, ¿listo? Bueno, y esta diapositiva, yo sé, es horrible, parece que hubiera sido hecha por la persona que diseña la camiseta de la Selección Colombia, pero esto es súper, súper importante. Ya hemos visto que es importante los rendimientos marginales, que por eso a veces nos limitan cuando decidimos tomar un empleo o un empleo pago, un salario. Ya hablamos también de que los costos marginales son clave para que podamos llegar a tener grandes ingresos. Y la trampa número 4 es sobre la relación de ingreso y trabajo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque explica de cierta forma cómo si trabajamos 40 años seguimos estando en la pobreza. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente tenemos un trabajo, que ese trabajo nos genera unos ingresos. Pero hay algo que es súper importante que a veces no nos damos cuenta y es que el trabajo tiene la característica de que se acumula. Eso no tiene mucho sentido. Pero en economía, inclusive esto es algo que se basa en las teorías de Marx y de Ricardo, el trabajo sí se acumula. Un ejemplo en el cual el trabajo se acumula. Yo atendí hoy a una persona en mi negocio. Esa persona se sintió a gusto con la forma en la que yo lo atendí. Esa persona va a venir cada año a mi negocio y no solamente va a venir él, va a venir sus hijos, va a venir sus nietos, van a venir sus mejores amigos. Es decir, el hecho de que yo la atendiera bien esa primera vez me está generando un gran beneficio a largo plazo, ¿sí? Eso es algo muy curioso porque las personas a veces no lo vemos así. Y no solamente en ese caso, el trabajo se acumula de distintas formas. Ese es el caso en el cual el trabajo se acumula. ¿En qué casos el trabajo no se acumula? Eh, Primero, un ejemplo muy, muy sencillo, tal vez demasiado obvio, es la persona que se dedica a lavar platos. Pues yo puedo pasar 20 años lavando platos, pero la lavada de platos que hice hace 20 años desapareció, no me genera ningún tipo de beneficio, ¿sí? Es decir, ese trabajo se perdió totalmente. Un trabajo que tampoco se acumula es la persona que sea cajera de banco. Y si hay alguien que es cajero de banco, seguramente me va a matar por lo que va a decir, pero ¿qué es lo que pasa? Uno puede trabajar durante un banco 20 años. Puede ser el cajero favorito de 1000 clientes, ¿sí? Pero si después de 20 años yo quiero abrir mi propio banco, seguramente ninguno de esos 1000 clientes va a ir a mi banco, ¿sí? Es decir, y aparte de eso, a pesar que yo trabajé 20 años siendo cajero de banco, es casi que imposible que yo abra mi propio banco. Todo el trabajo, todo el conocimiento que yo acumulé durante esos 20 años, realmente no se puede capitalizar. Y de hecho, eso le pasa a muchos cajeros de banco. Si dejan de ser cajeros, ya no saben qué más hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que aprendieron en ese trabajo, pues no lo pueden usar fuera del mismo. Entonces, ya hablamos que hay unos ingresos, hay un trabajo, hay una acumulación del trabajo. ¿Y por qué es tan importante la acumulación del trabajo? Porque la acumulación del trabajo nos ayuda a generar capital. Ahora, y acá hay que tal vez explicar algo. El capital no es solamente el dinero.
¿sí? Eso se llama capital monetario. Realmente hay distintos tipos de capitales. ¿Por qué es importante, por qué es fundamental acumular capital? Porque el capital está directamente relacionado con el generar riqueza, ¿sí? Si nosotros nunca llegamos a acumular capital, pues simplemente nunca llegaremos a tener algún tipo de riqueza. Entonces, tenemos el capital monetario, que es el dinero que yo guardo, recibo 1.000.000 de pesos, guardo 200.000, esos 200.000 se van acumulando a lo largo del tiempo y algún día serán cierto tipo de capital monetario. Hay capital físico. El capital físico es el cual las empresas adquieren para ser más productivas. Por ejemplo, yo tengo un negocio, adquiero una bodega, con esa bodega ya no tengo que pagar arriendo y como ya no tengo que pagar arriendo, pues soy más productivo porque mis costos tienen que bajar. Obviamente, pues la bodega es un valor, es una cantidad importante, pero la idea es que yo amortice ese capital a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay capital intelectual. Capital intelectual es algo supremamente importante. ¿Por qué? ¿O cuál es el ejemplo más fácil de capital intelectual? Es la persona que es un médico. Los médicos van a la universidad, los médicos se demoran varios años o a veces varios semestres más que una persona normal o de otra carrera, van a la universidad, después tienen que salir a trabajar creo que 6 meses o un año, después tienen que, por ejemplo, hacer su maestría en oncología, es decir, para el estudio del cáncer. Después de que ya tienen su especialización en oncología, hacen más y más y más y más especializaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo esas personas con esas especializaciones? Están aumentando el nivel de su capital intelectual, ¿sí? Por eso, cuando ya la persona ya después de 20 o 10 o 15 o 30 años, pues ya es una eminencia, ya tiene una real maestría o especialización pura en cierto tema. Entonces, por ejemplo, un oncólogo mastólogo en Colombia, no hay muchos porque pues es alguien precisamente que es exclusivamente al cáncer de seno o al cáncer cerebral, pues dado que tiene tanto capital intelectual y tanta especialización, es que puede cobrar mucho más que una persona que pues realmente nunca ha estudiado por eso, ¿sí? Entonces, es bueno en el sentido de que marginalmente, pues tú de una vez que lo adquieres puedes cobrar más, pero tiene la dificultad que pues necesitas años para acumularlo, ¿sí? Este es el mismo caso de los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol que tiene 20 años y ya juega en el Real Madrid no es porque empezó a jugar a los 16 años, es porque empezó a jugar a los 4 años y después de 12, 14, 16 o 20 años de acumular ese capital intelectual a través de la práctica o a través del trabajo, es que realmente pues, puede adquirir como un gran salario, ¿sí? Es decir, es un proceso que lleva mucho tiempo. Bueno, otro capital es el capital social. Capital social es el número de contactos que nosotros tenemos. Y a veces esto también puede parecer algo trivial, pero es supremamente bueno y hay personas que son muy, muy buenos en capital social. ¿Por qué? Porque entre más personas conozcamos, más posibilidades tenemos, más oportunidades de negocios generamos. Tenemos más cabida de, por ejemplo, conectarnos con un nuevo proveedor, con un nuevo inversionista, con un nuevo cliente, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo se acumula el capital social? Mire, hay que pertenecer a un club, hay que ir a una reunión, hay que buscar personas que tal vez son mejores que nosotros en ciertos aspectos para que nos puedan ayudar. Todos estos capitales son fundamentales para generar riqueza. ¿Cómo generan riqueza? Eso literalmente es lo último que les voy a explicar, ¿sí? Y tal vez por lo que he hablado, generar riqueza, uno dice, bueno, tal vez como lo explica Rodrigo, es muy simple. Todos sabemos que no es muy simple. Si fuera muy simple, todo el mundo se diría adinerado y la verdad es que no es así. La pregunta es, ¿por qué acumular riqueza es tan distinto? Es tan complicado, es tan difícil, perdón. Bueno, la primera es el tiempo, ¿sí? Acumulamos capital a lo largo de 30 años o 40 años, entonces es demasiado tiempo y a veces no nos damos cuenta de esa riqueza. La otra es que jamás nos preocupamos por la construcción de activos, es decir, pasamos toda la vida trabajando y jamás construimos ni un solo activo. ¿Qué es un activo? Un activo es algo que me genera un dinero sin que yo esté pendiente de eso. ¿Por qué es importante construir activos? Pues porque todas las personas solamente podemos trabajar 8 o máximo 12 horas al día, ¿sí? Es decir,
nuestro recurso del tiempo es el más limitado, ¿sí? Mientras que si construimos un activo, independientemente que nosotros trabajemos o no, ahí va a haber cierto flujo de caja que pues no solamente nos puede ayudar para nuestros gastos, sino que podemos capitalizar a través del tiempo para ahí sí generar riqueza, ¿sí? El problema de mucha gente es que nunca generamos una construcción de activos y por ende cuando nos quedamos sin empleo, cuando no llegamos a pensionarnos, literalmente nos quedamos en el aire. Bueno, la siguiente es baja tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestra acumulación de capital es muy pequeñita, que era lo que les hablaba anteriormente. Claro, ahorramos 100.000 pesos, pero 100.000 pesos no tiene sentido cuando un apartamento vale 200 millones, ¿sí? Es decir, tanto es una baja tasa de crecimiento en el ahorro, como pues realmente nosotros no hacemos nada con esos 100.000 pesos, los ponemos debajo del colchón y en vez de crecer, incluso se deprecia. La depreciación es lo más clave y tal vez es seguramente por qué las personas no llegamos a generar realmente riqueza. Sin embargo, eso lo va a explicar en la última diapositiva cuando ya pues hayamos abordado todos los temas. Bueno, ya que hemos hablado de los ingresos, que era tal vez lo más importante, vamos a hablar supremamente rápido de los gastos, el ahorro y las deudas. ¿Por qué? Porque, bueno, era lo que les decía. Realmente esos son temas que muchos de nosotros ya lo sabemos, entonces tal vez no es tan importante extendernos en ellos. Entonces, gastos que tiene todo hogar o toda persona, gastos fijos como la casa, el internet, la luz, el agua, etc. Estos gastos son los primeros que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque es que de todas formas vamos a tener que pagarlos, ¿sí? No tiene ningún sentido intentar no pagar estos gastos. Siempre vamos a tener que pagar el agua, siempre vamos a tener que pagar la luz. Es muy complicado vivir sin agua, es muy complicado vivir sin luz. Entonces, entre más rápido paguemos eso, al menos no podemos gastarnos el dinero en otras cosas. Entonces, súper importante siempre pagar los gastos fijos. Hay otros gastos que son variables. ¿Por qué puse, digamos, la imagen de un carro? Yo conozco a una persona que a él le encanta ir a Bogotá, ¿sí? Cada vez que va a Bogotá gasta 500.000 pesos. Y entonces a veces va el lunes, después va el martes, después va el miércoles, después va el viernes, después va el sábado. ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente, si en vez de ir todos los días, hiciera un solo viaje a Bogotá, pues reduciría sustancialmente sus gastos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que son así y que a veces no nos damos cuenta, pero obviamente eso lo sabe cada uno. Y el tercero son gastos gotera. Gastos gotera son esos gastos que son tan pequeñitos que decimos, miren, es que eso no es importante y al final resulta que sí es importante. Gasto gotera típico, los cigarrillos, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las personas que dan mucho fiestas. Y acá hay que hacer como un aviso importante. No hay que irse a ninguno de los dos extremos, ¿sí? No hay que gastarnos hasta el último centavo, pero pues tampoco hay que ahorrar hasta el último centavo como si fuéramos una zeta. Una zeta es una persona que cree que el placer o la diversión no es fundamental en la vida, ¿sí? Sino que busca como eliminar todo ese tipo de cosas. No. Claro, hay que gastar en ciertas cosas, pero también hagámoslo como de la manera más responsable, ¿sí? Ni hay que ser ya muy codiciosos o, bueno, muy extremos, ni tampoco hay que gastarnos todo el dinero en cosas que a la vez no nos van a hacer ningún beneficio a largo plazo. Bueno, el presupuesto también muy rápidamente. Lo primero es hacer un presupuesto real. El consejo de todos los libros o de todos los asesores financieros es gaste el 35% en esto, gaste el 30% en esto otro y gaste el 10% en esto y el 10% lo ahorra. No. No, ¿por qué? Porque la vida real no funciona así. La vida real es que cada uno de nosotros tenemos unos ingresos y unos gastos distintos. Entonces, si en mi familia yo gano 1.000.000 de pesos, mi hermana gana 2 millones de pesos y mi mamá gana 2 millones de pesos, entre los 5 somos 5 millones de pesos. Entonces, listo, tenemos 5 millones de pesos. ¿En qué nos lo gastamos? ¿Sí? Una vez que ya vimos cuánto recibimos y en qué nos lo gastamos, ahí sí podemos empezar a recortar nuestro presupuesto. Es decir, mire, tal vez estamos gastando mucho en esto, tal vez podemos sustituir cierta compra de ciertos objetos, ahí sí ya podemos recortar. Entonces no tiene sentido
encerrarnos en casillas que no podemos resolver o en el que no podemos estar. Entonces siempre tiene que ser un presupuesto real. Después de sacar el presupuesto real y después de recordar los gastos, lo importante es ahorrar, ¿sí? Esa es como la secuencia perfecta para arreglar verdaderamente un presupuesto. Lo siguiente son las deudas. Hay muchas personas que tienen deudas y hay muchas personas que tienen muchas deudas. Y eso pareció un poco curioso. Yo una vez fui al Banco de Bogotá y llevé mi declaración de renta y me negaron un crédito. Curiosamente, la persona a la cual yo le pagaba por el aseo, una vez me dijo que ya tenía 4 créditos con 4 entidades distintas. Entonces me pareció realmente muy curioso. Bueno, entonces, si tenemos varias deudas, lo primero es priorizar. Priorizar no es que nosotros pagamos la deuda más grande o la deuda más pequeña. No, ¿por qué? Porque las deudas no son solamente los valores, son las tasas de interés y son el plazo, ¿sí? Es decir, no es primero yo pago la más grande o primero yo pago la más pequeña, no. Lo que tenemos que hacer acá, que es súper clave, que se enseña en finanzas, es hacer el flujo de pagos a lo largo del tiempo. Cuando ya lo hagamos hecho, ¿sí? Ahí sí vamos a poder ver, mire, es mejor pagar esta sobre la otra, ¿sí? Es realmente ver cuál nos sale más caro. Y también es cuál tiene más penalidades. A veces hay una deuda que, bueno, no tiene penalidades, y hay otra deuda que si ustedes no la dejan de pagar, casi que le sacan un interés de moralía. Entonces, súper claro. La segunda, que tal vez es incluso más importante, de hecho, cualquier persona que tenga una deuda o cualquier persona que quiera sacar un crédito, por favor, ponga mucha atención en esto. Súper clave es ver la estructura de pagos. ¿Qué es la estructura de pagos? Y les voy a decir un ejemplo que tal vez no le va a servir a muchos. Una vez vino un cliente a mí y me dijo que le había pedido prestado 100 millones de pesos. No voy a decir a qué banco, no voy a decir a cuántos años. Después de un buen número de años de ir pagando ese crédito, la persona se dio cuenta que él ya había pagado 100 millones de pesos. ¿Esa persona qué hace? Esa persona se fue al banco y dijo, oiga, mire, yo pedí prestado 100 millones, ya pagué 100 millones, pues no creo que me falte mucho por pagar. La gente del banco le dijo, señor, usted tiene toda la razón, usted sacó el crédito por 100 millones, ya nos ha dado 100 millones y le faltan por pagar 97 millones de pesos. Pues el tipo casi se muere, porque ¿cómo es posible que la deuda es por 100 millones, ya pagué 100 millones y debo 97 millones de pesos? Y al principio, y seguramente todos están pensando, es imposible, lo del banco es un desgraciado, Rodrigo se equivocó. No, realmente cuando uno coge la calculadora, coge la tasa que le dijo el banco, se da cuenta que efectivamente sí es cierto, el banco no lo está robando. El banco les va a robar de otra forma, pero por ahí no les va a robar. Entonces, súper importante, antes incluso de sacar un préstamo, miremos la estructura de pagos. ¿Por qué? Porque ahí vamos viendo cuánto se abona capital, cuánto se abona intereses, cuánto me toca pagar de seguros, que también es algo súper importante. Tanto si es un seguro hipotecario o un leasing, perdón, tanto si es una deuda hipotecaria o un leasing, ustedes tienen que pagar ciertos seguros. ¿Por qué? El banco no es tonto, el banco sabe que si ustedes se mueren, seguramente no van a pagar, entonces los obligan a adquirir un seguro de vida o distintos seguros, ¿sí? Esos seguros, pues, ¿quién los paga? Pues obviamente los tienen que pagar ustedes. Entonces, eso es otro gasto más o otro costo más cuando adquieren deuda. Entonces, supremamente importante ese paso. Y la tercera es, bueno, las deudas y el flujo efectivo. Las deudas de por sí no son malas, siempre y cuando, uno, nosotros la utilicemos para construir el bien, o un activo, perdón. Si nosotros sacamos deuda para comprar un televisor, pues pésimo decisión financiera, ¿sí? O para irnos de viaje, o para comprar ropa, es una pésima decisión. Si nosotros adquirimos deuda para adquirir un activo, súper bien. Incluso mejor si capitalizamos todo eso a través de un flujo efectivo o tenemos un flujo efectivo para pagar la deuda. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una deuda, pero a la vez tengo un apartamento que me renta,
súper bien. ¿Por qué? Porque yo, así si me quedé sin empleo, pues con la renta que me da por ese apartamento, pues puedo ir y pagar la deuda. ¿Sí? Súper claro. Otra cosa es que, bueno, obviamente es complicado comprar un apartamento, si eso es en un caso supremamente bueno en el cual ya tenemos una casa y aparte ya tenemos un apartamento para comprar. Entonces, de todas formas, súper importante la relación deudas, flujo activo y deudas para construir riqueza. Bueno, muy rápidamente hablaremos sobre el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión tiene que ser constante, es decir, yo no voy ni a ahorrar ni a invertir hoy y pasan 20 años y a mí me acuerdo, yo también tengo que ahorrar e invertir. No, ojalá que eso fuera mes a mes, ¿sí? No puede ser, invierto este año, pasan 10 años, no invierto, pasan otros 10 años, me di cuenta que tengo 50 años y nunca ahorré ni invertí, no. Súper importante que eso sea algo constante. Tiene que ser mixto, y mixto es en dos sentidos. Primer sentido, no podemos ni tener el 100% ahorrado ni el 100% invertido. ¿Por qué no tiene sentido tener el 100% ahorrado? Pues porque la inflación va a comerse el dinero que ustedes ahorran. Simplemente, entonces esos 10 millones que ustedes guardan cada año debajo del colchón, cada vez van a valer menos, cada vez sirven para comprar menos bienes y servicios. Súper claro. También porque no tiene sentido que tengamos el 100% de nuestro dinero invertido. Pues porque si nosotros tenemos el 100% del dinero invertido y pasa una cuarentena o entramos en una enfermedad o bueno, dejamos de trabajar, pues vamos a necesitar ese dinero. El problema de las inversiones es que las inversiones no son líquidas, ¿sí? Es decir, si ustedes retiran su dinero de una inversión, tienen que ser conscientes que la gente de inversión, llámese el banco, llámese la inmobiliaria, llámese la constructora, llámese el que sea, seguramente les va a dar menos dinero, ¿sí? Si ustedes sacan un CDT, que el CDT es el vehículo de inversión que menos da, pero que más seguro es, lo sacan a un año y ustedes dicen, no, a los 6 meses necesito mi plata, pues simplemente el banco no les va a dar ningún rendimiento. Y eso tiene todo el sentido. Y tercera cosa es que es a largo plazo. Largo plazo no son los próximos 6 meses, no es el próximo año, no. Largo plazo es que si ustedes van a invertir, tienen que hacerlo entre 3 y 5 años. ¿Sí? No se van a hacer ricos de hoy para mañana. Es más, en finanzas hay inversiones que son a 30 años. Inclusive habían personas que querían sacar bonos de inversión a 100 años. Eso ya es muy, 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 muy largo plazo. Tampoco, y lo que les digo, tampoco hay que caer en ninguno de los dos extremos. No hay que pensar que me voy a hacer rico a los 6 meses, pero pues también la idea es que esas inversiones que ustedes hagan las puedan recibir el beneficio mes a mes o 6 meses. Es decir, que no sea un dinero tampoco imposible de acceder. Acá hay algo súper importante que son los seguros. Si ustedes o tienen un hijo de menos de 10 años o tienen un nieto de menos de 10 años, la mejor inversión que podían hacer hasta hace unos 5 o 6 años era adquirir un seguro educativo para esa persona. ¿Qué es lo que pasó? Yo lo digo porque yo estudié gracias a un seguro educativo. La mejor inversión del mundo que hicieron mis papás fue ese seguro. ¿Por qué? Ese seguro valió en su momento 20 millones de pesos y llegó a pagar algo así como unos 160 millones de pesos. ¿Sí? Que pase de 20 a 160 millones es un rendimiento espectacular. ¿Qué es lo que hacen esos seguros? Bueno, y que también está muy ligado a la crisis de los 40 años. Cuando ustedes tengan 40 años, su hijo va a tener más o menos 15 años, si ustedes lo tuvieron obviamente a los 25 años. En ese momento, pues su hijo va a ir a la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente la universidad es costosa, la matrícula es costosa, obviamente hay que darle alimentación, obviamente hay que darle hospedaje, hay muchísimos gastos. Si ustedes compran un seguro que les ayude o con la manutención o con el pago de los semestres, puede ser súper bueno. Y de hecho era la mejor inversión del mundo hasta hace unos años. ¿Qué fue lo que pasó? Y que desafortunadamente, porque sé que acá hay varios que son papás de niños pequeños, en el momento en el que bajaron las tasas de interés del mundo, todos los papás o todos los futuros papás del mundo nos jodimos. ¿Por qué? Porque
como la tasa de interés es más baja, ya no hay vehículos de inversión que sostengan un seguro educativo. Yo, pues para, digamos, estar listo en esta charla y para poder darles como un mejor consejo, inclusive yo busqué distintos tipos de seguro. Esos tipos de seguros en este momento valen entre 100 millones y 140 millones de pesos. Eso es supremamente harto dinero para asegurar la matrícula universitaria de un chico. Es más, el más barato vale más o menos unos 105 millones, pero ustedes, uno, tienen que pagarlo de contado ya, y segundo, es para que su niño entre a la universidad en 2038. 2038 suena súper lejos en el tiempo, pero ese es como el mejor plazo que ustedes pueden tener. Si hay alguien que le guste este tema, si se acaba de dar cuenta que su hijo es pequeño y que va a tener algún problema, está ese tipo de seguros. Hay también unos tipos de bonos, pero es muy, muy complicado acceder a esos bonos. Y si, digamos, yo fuera la persona en esa situación, lo que haría sería comprar un ETF del Standard & Poor's. Esa es la mejor inversión que alguien podría hacer si sabe que le va a tocar pagar la matrícula de un hijo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, lo resolveremos después. Bueno, súper clave para retomar el tema, porque me fui un poco por las redes. 4 cosas súper básicas que tiene que tener una inversión para ser buena. Primero es que les genere un flujo de caja. Caso típico, compré un apartamento y lo pongo en arriendo. Segunda cosa es que sea sistematizada, que es más que todo las personas que trabajamos con bolsas de valores y que utilizamos inteligencia artificial o métodos econométricos. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? La máquina, por ejemplo, en mi caso, yo la pruebo 20, 40, 60 y hasta 100 años con datos, y la máquina realmente hace todo lo necesario para generar un resultado positivo en la inversión. Obviamente todos los sistemas son posibles en fallas, tienen posibilidad de fallar, entonces de todas formas siempre hay que tener alguna persona que administre el sistema. Tercera característica buena que tiene que tener una inversión es que tiene que ser indexada. Esto no suena muy común, pero me refiero más que todo a los bonos que, digamos, son IPC más 3%. Un bono que a ustedes les da el IPC más 3% es un bono súper bueno. ¿Por qué? Porque sin importar cuánta sea la inflación o cuánto sea el índice de precios del consumidor, aparte de eso les va a dar el 3%. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de comprar uno de esos bonos? Que esos bonos son muy escasos y que normalmente ustedes tienen que competir con personas que compran de a 100 mil millones o de a 50 mil millones de pesos. Entonces, no es factible que yo compre 10 millones de pesos en un bono cuando compito con alguien que invierte 100 mil millones de un solo contado. Y cuarta es que aumente su nivel bruto. Por ejemplo, las acciones, Berkshire Hathaway es una empresa del mayor inversionista del mundo, y esa empresa es la que más crecimiento ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Sí? Otro caso típico de cómo una inversión es buena si aumenta su nivel bruto es: ustedes compran un lote en 100 millones, lo venden en 200 millones. ¿Sí? Ahora, acá hay algo que es importante darse cuenta, y es que, digamos, invertir en finca raíz o invertir en inmuebles tiene 3 de esas 4 características. La primera es que obviamente les va a generar un flujo de caja. Obviamente ustedes, si compran en 100 o en 200 millones, seguramente van a vender ese apartamento más caro. Y la tercera es que sea indexada. ¿Por qué? Porque los arriendos que ustedes cobran están ligados a la inflación. ¿Sí? Por eso es que la finca raíz casi siempre es una inversión tan buena, pero tiene el súper problema, que es que ustedes con 20, ni con 10, ni con 30, ni con 50 millones de pesos pueden comprar un apartamento. Necesitan o 100, o 200, o 300, o 500, según la ciudad en la que viven. Entonces, la vida a veces es de una cosa por otra cosa. Bueno, realmente, ¿cuál es el secreto? Antes ya de ir a la parte más importante de esta charla, lo importante es la capitalización. ¿Qué es la capitalización? La capitalización es que nosotros tenemos que ahorrar, invertir y capitalizar. El problema de las personas que se ganan la lotería es que no capitalizan ese ingreso. ¿Sí? Si una persona gana la lotería y lo hubiera comprado todo en apartamentos, en acciones, en ETFs, en lo que sea, seguramente hubiera sido más rica. ¿Sí? Entonces, es supremamente importante capitalizar.
¿sí? Realmente esa es tal vez la palabra más importante de toda esta charla. ¿Y por qué las personas nunca llegamos a hacer esto? Pues porque primero nunca ahorramos, los pocos que ahorran nunca invierten y, bueno, los que invierten a veces se les olvida capitalizar. Entonces, supremamente clave esta parte. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta charla, que es precisamente la parte más interesante, o la parte que va a decir, bueno, Rodrigo o tiene razón, o Rodrigo no tiene razón, ¿sí? Entonces, la idea es que al menos ustedes digan, bueno, tal vez no tenga razón, pero al menos me hizo pensar en mi futuro financiero. Entonces, vamos a hablar sobre muerte o pensión, sí, yo sé, un título muy dramático. Después vamos a hablar de la crisis de los 40 años y finalmente vamos a hablar de la trampa de la pobreza, que es el tema más importante, resume todos los temas y aparte lo puse así en amarillo y rojo para que todo el mundo se acuerde toda la vida de este tema. Entonces, muerte o pensión. En este momento la pensión en Colombia es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. El 96% de las mujeres que cotizan alcanzan esa edad. Solamente el 89% de los hombres que cotizan alcanza esa edad. Es decir, el 10% de los hombres que cotizaron se llegan a morir. Es un poco trágico, pero esa es la forma de decir. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia la pensión es sustancialmente más baja que en el resto del mundo. Lo normal es que en los otros países se pensionen a los 65 años. Les voy a dar el caso mío, que es el caso de las personas que tienen menos de 30 años. Yo tengo 26 años. Seguramente de aquí a que yo cumpla 36 años, la pensión será de 65 años. Es decir, yo voy a tener 36 años y puede que me suban la pensión a 65. Es muy probable que mientras yo llego a los 65 años, vuelvan y extiendan esa pensión. Es decir, perfectamente puede ser de 70 años o de 75 años. Entonces la pregunta es, ¿para qué carajos me pensiono? ¿Sí? A los 70 años ya no tiene mucho sentido, o a los 75 años. Ese es el primer problema súper grande que tenemos que tener en cuenta todos nosotros. Segundo problema, en Colombia, no sé realmente cómo serán los otros países que ven este video, las personas cotizan 16% del salario. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están ahorrando 1.92 salarios al año. Si una persona trabaja 32 años, que 32 años es mucho tiempo, a veces hay desempleo, a veces hay enfermedad, a veces hay lo que sea, y por eso no llegamos a cotizar 32 años, solamente vamos a tener 62 salarios. Es decir, solamente tenemos lo que ahorramos durante toda la vida, nos alcanza apenas para 5 años y 2 meses. ¿Esto qué implica? Esto lo que implica es que es un sistema que está destinado a quebrar. Por ejemplo, la persona que se pensionó a los 57 años ya tiene 63 años. Es decir, esa persona está empezando a quebrar el sistema. ¿Sí? Y así, ¿qué es lo que pasa? Las personas cada vez vivimos más. ¿Sí? Entonces, es un sistema, no solamente en Colombia, en todo el mundo, que está destinado a quebrarse. Realmente, ¿qué tiene o qué podría llegar a pasar? Que el gobierno, porque de hecho el presidente Duque intentó mencionar esto alguna vez hace como un año, era que ciertas pensiones se dejaran de correr. Eso, para decirlo de una forma más simple, es como el gobierno dice, mire, hasta acá perdemos, vamos a tener toda esta pérdida, pero al menos dejamos de perder de ahí a futuro. ¿Por qué? Porque el problema de las pensiones es que cada vez se acumula más y más y más deuda, y el problema es que siempre va a tener alguien que pagar la deuda, que en este caso somos las personas jóvenes, ¿sí? Es decir, siempre nos van a tener que aumentar o más el nivel del porcentaje al cual cotizamos o la de pensión. Entonces, perdón cómo lo voy a decir, tal vez no es el término más elegante, pero si tienes menos de 33 años, es muy jodido que nos lleguemos a pensionar. Además de eso, pues, ¿qué es lo que pasa? A veces las personas decíamos, bueno, no, es que tal vez yo trabajo duro y algún día me pensiono y a los 57 años ya seré feliz, podré viajar, podré hacer lo que sea. No, realmente menores de 30 años esa posibilidad se nos desapareció. Ahí hay algo importante y es que alguien puede decir, ah, pero es que esa pensión que yo ahorro crece porque el fondo de pensiones lo invierte.
En parte es cierto, pero tengan en cuenta lo que les dije al principio del video. Todos los fondos de pensiones en esta crisis perdieron dinero. Y si ustedes ven, se llegó a perder bastante dinero. Inclusive si no perdieran dinero, ¿cuál es el problema? El problema es que, por definición, los fondos de pensiones van a generar un retorno muy parecido al de la inflación. Es decir, lo que hace el fondo de pensión es apenas medio mantener el valor del dinero. ¿Sí? Entonces, es un efecto que realmente no aporta mucho en la matemática. Un poco triste, pero bueno. El siguiente es lo que les mencionaba, la crisis de los 40 años. Esta gráfica, ¿qué es lo que muestra? La línea azul son nuestros ingresos, la línea verde y la línea roja son nuestros gastos. Las barras verdes y rojas son nuestros gastos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a los 40 años, más o menos, es cuando, bueno, si somos empleados más que todo, es cuando ya alcanzamos nuestro potencial, ¿sí? Si logramos avanzar harto en esa empresa, será más o menos a los 40 años. A los 60 años, muy complicado avanzar en esta vida, ¿sí? Casi nadie se ha hecho más rico a los 60 años que lo que llegó a hacerse a los 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a los 40 años pasamos de ganar 3 millones, vamos a decir por cualquier ejemplo, 3.700.000, 3.800.000, 4 millones, 4.100.000, 4.300.000, 5 millones. Si ustedes ganan 5 millones, ganan más que el 95% o que el 99% de la población colombiana. Pero de ahí para adelante ya no va a subir más. ¿Cuál es el problema que van a tener o que vamos a tener todos a los 40 años? Que pues nuestros salarios ya no aumentan más, pero coinciden con el mayor aumento de nuestros gastos. ¿Cuál es el mayor aumento de nuestros gastos? Primero, lo que les había dicho, seguramente si tuvimos un hijo, ese hijo está a punto de entrar a la universidad, nos toca pagar matrícula, nos toca pagar transporte, nos toca pagarle el computador nuevo, nos toca pagarle, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas barras empiezan a ser cada vez más y más altas, mientras que nuestro ingreso varía muy, muy poquito. Y aparte de eso, para empeorar toda esta situación, porque todas las navidades siempre nos llegan juntas, cuando tenemos 40 años es cuando tenemos más posibilidad de quedar desempleados. Entonces ahí sí es la parranda completa. ¿Por qué? Porque tenemos más gastos y aparte nos quedamos sin empleo. ¿Sí? Entonces esto es algo supremamente habitual que le pasa a muchas personas. Inclusive, ¿qué es lo peor? Que cuando llegamos a los 40 años, teníamos un empleo y nos quedamos sin empleo, cada vez es más difícil volver a tener un empleo. ¿Por qué? Pues porque hay personas, primero porque la tecnología avanzó, o la sociedad avanzó, o nuestro negocio cambió, ¿sí? Uno tiene que tener muy, muy presente eso, ¿sí? Las personas ya después de cierta edad, pues simplemente no se pueden adaptar al cambio. Otra razón es que, bueno, a los 25 años o a los 20 años o hasta los 30 años, uno puede trasnochar, puede trabajar 16, 18 horas, puede inclusive, bueno, zafarse de algunos gastos, pero a los 40 años ya no podemos trasnochar tanto, ya no podemos trabajar tanto, ya tenemos más responsabilidades que no tenemos a los 20 años, entonces eso nos limita un poco. Entonces, esto es algo que es muy, muy importante. Normalmente las personas tenemos una crisis económica a los 40 años, tenemos es que prepararnos o ver qué cosas tenemos que hacer para que esa crisis o no nos impacte o al menos estar preparados para ella. Bueno, y este es el último tema que vamos a ver el día de hoy, que es la trampa de la pobreza. Acá vamos a resumir literalmente todo lo que hemos hablado hoy. Después de esta solamente quedan 2 diapositivas, súper clave el tema que les voy a hablar. Yo tenía un profesor en la universidad que él nos decía, chicos, los que están durmiendo, despiértense, los que no han puesto atención, pongan atención, porque esto es realmente lo más importante de toda la clase. Y efectivamente todo el mundo se despertaba y todo el mundo ponía atención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una trampa de la pobreza? Bueno, esto no es que me lo inventaba yo ayer por la noche, ni que lo leyera en un libro de espiritualidad, no. Lo que les voy a comentar se basa en el modelo de Solow. El modelo de Solow es un modelo que se enseña en macroeconomía que define si los países llegan a ser ricos o llegan a ser pobres en esencia. Es un modelo súper simple, la verdad no lo voy a explicar porque es un poco harto de explicar,
Pero en esencia, ¿qué es lo que dice el modelo de Solow? El modelo de Solow dice, mire, si usted no ahorra y no obtiene cierto capital, jamás en la vida, si pasen 10.000 años, va a salir de una condición de pobreza. Es decir, clave ahorrar y tener capital. Eso es en esencial lo que dice el modelo de Solow para la pobreza. Y entonces uno puede decir, no, Rodrigo no tiene razón, o Rodrigo lo está viendo desde la teoría y eso no me afecta a mí. No. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona una típica trampa de la pobreza? Lo que voy a decir no lo voy a decir de una forma despectiva ni nada, sino es literalmente la realidad no solamente de nuestro país, sino de millones de personas alrededor del mundo. Un ejemplo de por qué vamos a caer en la trampa de la pobreza si no acumulamos capital a través del ahorro. El ejemplo más simple es el embarazo adolescente. Parece muy trivial, pero es la mejor forma de explicarlo. Alrededor del 85% de las mujeres que tienen un embarazo adolescente quedan atrapadas en la pobreza. Y alrededor del 70% de los hijos que ellas llegan a tener siguen en la pobreza. Obviamente si son de estratos bajos, ¿sí? Si es una persona pues, de estratos altos, es menos duro. Si es una mujer de estrato bajo que queda embarazada en su adolescente, es muy probable que tanto ella como su hijo siempre queden condenados a la pobreza. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que si la chica, la mujer, queda embarazada mientras está en el colegio, pues simplemente no va a terminar sus estudios. Como no, o los termina obviamente el bachillerato, pero a veces, en la gran mayoría de las veces, no va a la universidad. Es decir, nunca llega a acumular capital intelectual. Como no llega a acumular capital intelectual, pues no se especializa. Y como no se especializa, es decir, como no sigue aumentando su capital intelectual, pues las personas que menos se especializan son las personas que tienen los ingresos o los salarios más mal pagos de toda la economía. Entonces, y perdón cómo lo va a decir, como la chica se embaraza, obviamente tiene que cuidar el niño y pues como no le va a la universidad, pues le toca un trabajo mal pago, ¿sí? Primera razón. Segunda razón, en el caso del padre, los que sean papás, porque yo no soy papá, la verdad, saben que un hijo es bastante costoso y esa es la forma sincera de decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando la chica queda embarazada y es adolescente, el joven le toca empezar a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los gastos de un hijo empiezan mucho antes de que él nazca. Pasa exactamente lo mismo. Esa persona, como tiene la necesidad de trabajar, ya no puede, pues ya no puede mejorar su nivel de capital intelectual. Entonces está condenado a trabajar y obviamente siempre son los salarios más mal pagos. La tercera razón es que, y acá viene la clave de la depreciación, como la persona, bueno, la mamá tiene que trabajar, no estudió y tiene que trabajar, el papá también tiene que trabajar y aparte de eso, los gastos que tienen que incurrir por el niño son tan altos que realmente su capital se deprecia muy rápidamente. Es decir, lo poco que pueden ahorrar se elimina casi que instantáneamente y por ende nunca llegan a acumular capital. Entonces, estas son como tres razones por las cuales las personas o las mujeres o las familias que tienen un embarazo adolescente nunca llegan a acumular capital o que quedan condenadas a la trampa de la pobreza. Pero entonces ahí algunos de ustedes están pensando, Rodrigo tiene razón, pero es que eso no me pasa a mí porque yo no tengo un embarazo adolescente. No funciona así. La trampa de la pobreza se ve en todos los sectores. No solamente es por eso. Y para ejemplificarlo tal vez acá un poco, voy a intentar explicarlo por los ingresos. Piensen en una persona que gana 2 millones de pesos o que gana 5 millones. Esa persona o gana 2 millones o gana 5 millones y digamos que tiene una tasa de ahorro de 500.000 pesos. Si esa persona ahorra 500.000 pesos al mes y quiere adquirir un apartamento o un lote que vale 200 millones de pesos, tiene que ahorrar durante 400 meses. 400 meses son más o menos 33 años.
Yo no sé ustedes, pero es que 33 años es mucho tiempo, ¿sí? Si una persona empieza a ahorrar a los 25 años, solamente va a poder adquirir ese bien hasta los 58 años. Es decir, cuando ya casi que está a punto de morirse. Y yo me refiero a 58 años y no es te volviste rico a los 58 años, no. Es a los 58 años hasta ahora pudiste pagar una casa o un apartamento o un lote. Inclusive la cuenta es mucho peor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pagar tasas de interés, ¿sí? Es decir, la persona que les vende el bien en 200 millones de pesos no se va a esperar 33 años a que ustedes lo consigan. Seguramente ustedes tienen que pagarle a un banco para poder adquirir esa casa y realmente pues quedan condenados, y de pena decirlo, durante mucho tiempo. Y resulta que a veces nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes que es muy difícil comprar un apartamento, es muy difícil comprar una casa. Llegar a los 58 años es muy, muy complicado. Entonces resulta que se nos convierte en un círculo vicioso. ¿Cuál es ese círculo vicioso? Las finanzas tienen, y tal vez esto es muy, 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 muy importante, y también sé que no les va a gustar, y es que las finanzas son muy parecidas a la muerte. ¿Por qué? Todas las personas sabemos que nos vamos a morir. Es algo que todas las personas lo sabemos, pero es algo que a pesar que todos lo sabemos, queremos olvidarlo o no somos conscientes de eso, ¿sí? Nos damos cuenta que nos vamos a morir cuando se nos muere un abuelito, se nos muere un familiar, y así recordamos durante un breve tiempo, sí, yo también me voy a morir. Pasa exactamente lo mismo en finanzas. Claro, es muy importante que yo tenga una casa, es muy importante que yo aumente mis ingresos, es muy importante que si yo tengo un hijo pueda darle su estudio universitario, ¿sí? Pero a veces simplemente nos olvidamos de esa situación, ¿sí? Creemos en algún momento eso se resolverá, o en algún momento pasará, o en algún momento me moriré. Pero pues el problema es que eso no soluciona nada, ¿sí? Desde un momento, desde un punto de vista económico, olvidarse del problema financiero no nos arregla el problema financiero. Y era lo que les decía, es tal vez duro, o es tal vez triste, o tal vez lo que sea, pero eh, no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Claro, no hay que caer en el extremo de, no, me olvidé de que me toca pagar las cuentas, de que tengo que comprar una casa, de que tengo que buscar un futuro financiero. No, tampoco hay que olvidarnos. Y de la misma forma que no hay que olvidarnos 100% del problema, tampoco tenemos que estar cada día de nuestras vidas diciendo, uy, no, es que hoy no ahorré lo suficiente, o no invertí lo suficiente. No, no hay que llegar a ninguno de esos dos casos extremos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí es que, bueno, revisar nuestras finanzas y ver qué podemos realmente hacer, en qué podemos proyectar y en qué podemos dirigirnos. Entonces, ya para terminar, ¿cómo se sale de la trampa de la pobreza? ¿O cómo podemos tener unas finanzas más sanas? Primera regla, no limitar los ingresos ni sacrificar el tiempo. ¿Qué quiere decir? En el momento en el cual nosotros decidimos vincularnos a una empresa como si fuéramos un empleado, pues lo que estamos haciendo es que estamos limitando nuestros ingresos, ¿sí? Siempre vamos a pagar lo que nos diga o el dueño de la empresa o la persona que está encima nuestro, ¿sí? Y además de que estamos limitando nuestros ingresos a una variable que no depende realmente de nosotros, es que también estamos sacrificando el tiempo, es decir, estamos destinando todo nuestro tiempo para obtener ese ingreso. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que primero, ya estamos limitados para toda la vida, y segundo, es que no hay ningún recurso que sea más valioso que el tiempo. Entonces, esto es realmente algo muy, muy importante. Es algo que cada uno de nosotros pues tiene que como que ver en su interior. El segundo es buscar rendimientos marginales o crecientes o constantes. Yo les pongo un ejemplo. Yo conocí a una persona que se hizo rica ganando de a 2.000 pesos. Y uno dice, no, uno no se puede hacer rico a 2.000 pesos porque es que tienes que vender mucho. Claro que sí, ellos se hicieron ricos ganando de a 2.000 pesos porque todos los costos eran asumidos por un tercero, ¿sí? Entonces, esos 2.000 pesos eran libres, y como esos costos eran eh, pagados por un tercero, entre más vendieran ellos, como ellos no asumían el costo, pues les iba mucho mejor.
Entonces, si 2.000 pesos no parece mucho, pero si tienes 1.000 personas que cada día, varias veces te pagan 1.000 pesos y tú no tienes que casi pagar nada de costo marginal por ello, pues realmente es una gran fortuna. Entonces, no hay que pensar que es que a veces necesito ganarme 50 millones de pesos en un negocio para ser rico, no. Es muy, muy importante el rendimiento marginal. También es muy importante el costo marginal, tal vez es incluso más importante, que eso tal vez ya lo expliqué. El costo marginal tiene que ser o constante o decreciente a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque así podemos aumentar nuestro nivel de ventas. Yo les pongo mi ejemplo. En el caso de las inversiones, administrar $500 o administrar 500.000 realmente tiene casi que el mismo costo. Entonces es un costo marginal que es de cero. Entonces, si van a abrir un negocio o si están en un negocio, piensen en cuáles son sus costos marginales y sus rendimientos marginales. Y ahí pueden ver si efectivamente pueden agrandar ese negocio o realmente están condenados a esperar a que venga un agente más grande que sí pueda tener costos marginales decrecientes y los tumbe el mercado. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que ha estado pasando, ¿sí? Eso es muy, muy frecuente, le está pasando a personas de 40, de 50 años que tenían un negocio y viene alguien que cambia ese mercado y pues desafortunadamente nos deja sin empleo. Tercero, aumentar los niveles de capital. ¿Cómo aumentamos los niveles de capital? Ahorrando, invirtiendo, buscando ser más productivos, ¿sí? Recuerden, no es el capital netamente el billete de 20.000 que ahorra el día de hoy, no. Es capital físico, obviamente es capital monetario, es capital intelectual y es capital social, ¿sí? Intenten siempre aumentar ese tipo de capital y que seguramente, bueno, esa sí es la clave para generar riqueza a largo plazo. Entonces, súper importante y tal vez ese es como el mensaje más importante de todos. De nuevo, no limiten los ingresos, estén muy pendientes de sus rendimientos marginales y sus costos marginales. Y finalmente, siempre busquen aumentar los niveles de capital, de todo el tipo de capital. Entonces, bueno, miren, de esta forma yo cierro la charla del día de hoy. Obviamente recuerden, si tienen algunas preguntas, les dejo mi número telefónico. ¿Sí? Normalmente la gente me escribe, la gente piensa que yo les voy a cobrar, yo realmente yo no les cobro porque la gente me escriba. Si tienen alguna pregunta sobre el Club Rotario, sería súper bueno que se pudieran vincular a nuestro club. Si son de una ciudad distinta a Sogamoso o a Bogotá, también si quieren vincularse, yo les puedo asesorar a ese número para que por favor se unan a un club rotario. Es muy bueno unirse para impactar positivamente al mundo. También es una forma en la cual ustedes pueden aumentar su capital social. Entonces, súper, súper importante. Y por otro lado, también si quieren hablar de temas de inversión, finanzas, economía, programación, bolsa de valores, también estoy a la orden, ¿sí? Entonces, la verdad, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Espero que, bueno, alguna de las cosas que les dije les parezca importante o al menos les haga como replantear sus finanzas a largo plazo, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Rodri, como fue una charla muy productiva y bueno, muy completa, hay bastantes preguntas y ya acabamos de dejar tu número ahí, que pueden contactar a Rodrigo. Voy a escoger nada más dos preguntitas para cerrar, pero respuestas súper breves. Te pregunta Blanca, recomendaciones y usos de tarjetas de crédito, por favor. Y te pregunta Jairo, ¿cuál sería la recomendación alterna a los seguros educativos? Vale, respecto a la primera pregunta, las tarjetas de crédito, yo lo digo porque yo tengo tarjeta de crédito, realmente el uso es si ustedes viajan y que les puedan dar el seguro de viaje a través de la tarjeta. Obviamente también sirve, por ejemplo, para pagar ciertas cosas, bueno, servicios o lo que sea, pero realmente es una pésima decisión financiera pagar todo con tarjeta de crédito. Es súper mala idea. Y yo lo digo porque, miren, en Bogotá, yo vivo cerca de un Carulla, que es supuestamente un sitio donde van las personas con mucho dinero, o al menos con un cierto gasto, un cierto nivel, y hay gente que compra una panela con una tarjeta de crédito. Y lo peor es que a veces automáticamente se va a 36 cuotas. Entonces, ustedes nunca terminan de pagar ni siquiera por esa panela y mucho menos por algo que es más caro. Tengan en cuenta que el interés de la tarjeta de crédito es prácticamente el más alto de todos, ¿sí? Pues creo que el 36 o el 38%.
Y algo que también es súper, súper clave es que ustedes nunca procuren realizar el pago mínimo de la tarjeta. Realicen más del pago mínimo. ¿Por qué? Pues porque el banco no es tonto. El banco les dice, el pago mínimo es 50.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a estar pagando eso literalmente a las 36 cuotas. ¿Sí? A eso se refiere el pago mínimo. Entonces, súper importante, no hagan las cosas por pago mínimo. Eh, la otra pregunta era sobre qué alternativa hay para el seguro estudiantil. Bueno, yo les digo algo. Yo creí que el seguro estudiantil, yo lo busqué precisamente para esta charla y supuse que iba a ser mucho más barato. Me pareció carísimo, 100 millones o 140 millones. Y eso sin contar financiación. Si ustedes lo financian, porque nadie tiene 100 millones o 140 millones para pagar ya, seguramente va a valer 180 o 220 millones, es algo absurdo. Era lo que les decía, primera cosa que uno debería hacer es buscar un bono que pague inflación más una tasa. Problema de esa solución es que primero el agente que les venda el bono les va a cobrar. Segundo, es que es complicado adquirir ese bono. ¿Por qué? Pues porque ustedes, si intentan comprar 10 millones de pesos en ese bono, matemáticamente se los pueden vender, pero están luchando en un mercado en el que hay personas que compran de a 1.000 millones o de a 50.000 millones. Entonces, esa es una desventaja grande. La otra que yo les comentaba era adquirir un ETF. ¿Qué significa adquirir un ETF? Especialmente el Standard & Poor's 500. Hay distintos tipos de inversiones, hay unas inversiones más riesgosas, hay unas inversiones menos riesgosas. El dinero que ustedes destinen para pagar la matrícula a sus hijos tiene que ser en inversiones que sean relativamente menos riesgosas, ¿sí? ¿Por qué? No puede ser que en algún momento ese dinero se pierda porque si no quedan en un escenario incluso peor que si no hubieran invertido. Por eso es que la solución de invertir en el Standard & Poor's es tan inteligente. ¿Por qué? Porque por definición el Standard & Poor's no puede perder o no puede llegar a cero, ¿sí? ¿Por qué? El Standard & Poor's es un índice de 500 empresas, 504, que van eliminando y van agregando empresas a través del tiempo. Es decir, si ustedes compran acciones de Avianca y Avianca quiebra, pues pierden todo su dinero. Pero si ustedes compran el ETF, el Standard & Poor's, no van a perder todo su dinero nunca. ¿Por qué? Porque inclusive si esas empresas quiebran, van a haber otras empresas que se agregan a ese valor. Para que se den una idea, el Standard & Poor's hace 10 años valía 1.100. Actualmente creo que vale 2.800, pero llegó a valer 3.300. Es decir, llegó a valer 300% más. Sí, llegó a valer a un crecimiento del 200% y por ende, pues ustedes recibían un 300% para retirar su inversión. Entonces, este tal vez es el mejor ejemplo, pero es súper importante también que, digamos, hablar eso como más detenidamente cuando es una inversión de ese tipo. Lo más importante es como sentarse bien como con un agente de inversiones y como tener la asesoría como más completa. Algo que es súper clave, y qué pena extenderme en esta pregunta, súper clave, incluso si deciden tomar un seguro o que de todas formas hay que tener en cuenta en el momento de la inversión, es qué edad tienen los niños. Si entre más joven o más chiquito es el niño, digamos, si el niño tiene 1 año, súper bien porque así el seguro o la inversión va a ser más rentable. Si el chico ya tiene 14 años, ya no hay nada que hacer prácticamente. ¿Por qué? Porque la prima va a ser tan alta que realmente no estás teniendo ningún beneficio. No sé si haya Listo. espacio para alguna pregunta o alguien más ha escrito algo. Rodri, son las 4:30 y bueno, ya tenemos que dar por terminado esta super clase contigo, pero recuerden escribirle a Rodrigo al 313-890-2210 y si están fuera de Colombia, agreguen el +57, ahí va a estar Rodrigo. Rodri, te mandan muchos saludos, mucho cariño desde Perú, desde Estados Unidos, desde Colombia. Y todos quieren sus respuestas a todas las preguntas
Va a tocar hacer como un videito extra, entonces estén muy pendientes de mi canal, Charlie Ruth, ahí encuentran todos los Aprende desde casa y les prometemos que Rodrigo les hace un vivo para contestar las preguntas que se han quedado aquí en la cajita de chat, si no pueden ir adelantándose y preguntándole a Rodrigo por WhatsApp. Les agradecemos muchísimo, esperamos que tengan una muy buena tarde todos y nos vemos el día de mañana. Vamos a tener un gran conferencista que se llama Alejandro Roldán, que es uno de los mayores expertos en educación e innovación. Y bueno, estará para ustedes contestándoles cuál va a ser el rol de la educación en estos tiempos que se nos han venido. Entonces, los esperamos mañana, 3 de la tarde. Tengan mucho juicio todos y sean muy felices en esta cuarentena. ¡Chao! Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Chao.